hemos visto ya un poco la introducción a la historia de los eventos que originaron la sociología. Más adelante vamos a ver los personajes de la historia de la sociología, que es diferente, que son estos hombres que he venido mencionando. Algunos de ellos los vamos a ver y qué aporte dieron a la reflexión de la sociedad. Entonces vamos a tener un momento en que vamos a ver a los principales pensadores de la sociedad, ¿verdad? Filósofos sociales, por así decirlo, que se van a dedicar obviamente a escribir obras, y vamos a ver qué nos han legado para la historia de la sociología también, como enseñanza, que hasta el día de hoy sigue sirviendo como base de reflexión para, ¿cómo se llama? Para poder obviamente tener este fundamento doctrinario dentro de las facultades de sociología, ¿verdad? Y los libros de sociología también. Ya vimos la del método científico. La sociología comparte algunas características, no todas, otras son muy particulares de la disciplina, pero algunas sí son un poquito semejantes a las que vimos en el método científico. Primera característica: su objeto de estudio es el hombre. No es números, no es naturaleza, es el hombre. El ser humano es el centro de la sociología, ¿verdad? Ya Aristóteles había definido al ser humano como un animal social, y desde esa definición en adelante, pues el hombre se volvió problema de estudio. Otra característica: su campo de estudio es la sociedad. Si el hombre es el objeto, pues la sociedad es el campo, ¿verdad? Ahí es donde ponemos la mirada, ahí es donde realizamos los estudios, ¿verdad? Y de ahí obtenemos obviamente el aprendizaje para seguir comprendiendo y ayudando a la humanidad a cada vez ser mejor. Ese es el objetivo primordial de la sociología: ayudar a la humanidad a ser mejor. Es ciencia porque, como vimos, pues utiliza el método científico. De hecho, se obtienen muy buenos resultados cuando somos bien rigurosos con el método. Muy buenos resultados. Los mejores estudios son los que han seguido el rigor metodológico de un método científico. De hecho, si alguien quisiera, ¿verdad?, obtener un libro que se llama 7 pasos para una tesis exitosa, de Aristides Vara, que es un famoso experto en método de investigación, con gusto les facilito ese libro. Un libro en PDF que se llama 7 pasos para una tesis exitosa. Le va a servir cuando saquen maestrías y doctorados. E incluso, si les piden monografía al final de la graduación, en este sistema educativo, les va a servir porque ahí están explicados todos los métodos de estudio, incluso cómo se hacen los cálculos de algunas fórmulas, están ahí. Vale la pena que podamos conocer el método, los métodos actuales de investigación y de cómo presentar un informe de investigación final, ¿verdad? Desde lo más básico hasta lo más elevado. En esa obra me parece muy buena como un manual para poder realizar este trabajo de investigación. Así que si alguien lo quiere, escríbame en privado: yo quiero el libro de los 7 pasos, ¿verdad? Y con gusto se lo facilito. Es ciencia porque también sigue los procedimientos, ¿verdad? Y utiliza la razón para poder observar los fenómenos. No solamente es el tema de obtener fenómenos de manera tangible, sino también utilizar, pues, la reflexión, la parte de la argumentación objetiva y racional alrededor de los fenómenos. Es empírica porque se basa en la experiencia. De hecho, cuando miremos el tema de desafíos, vamos a volver a mencionar el tema de lo empírico, ¿verdad? De cómo es de importante para la sociología que lo que se diga en la teoría sea aplicable en la práctica, ¿verdad? Que eso es lo que realmente se pretende hacer. De hecho, si se fijan, a cada uno de los temas que ahorita voy mencionando, de todos los conceptos que vamos viendo, yo trato de buscar siempre ejemplos de la vida cotidiana para que vean que son aplicables, es decir, que se pueden perfectamente observar en la vida cotidiana. Entonces, es empírica porque se funda observación sistemática y planificada de los fenómenos sociales, y no solamente en la mera especulación. Es decir, sí reflexiona, pero no es esa la base. La base siempre va a ser la empiría, la experiencia, como dicen los griegos. Es teórica porque también, obviamente, a partir de la experiencia se va sistematizando, y a partir de proposiciones lógicas se demuestran las verdades y se van llegando a conclusiones y observaciones cada vez más objetivas, que fundamentan todo el conocimiento y bagaje que obtenemos, ¿verdad?, como parte de la academia aplicada a la sociedad. Es acumulativa porque pretende, obviamente, generar frutos, ¿verdad? Es el fruto también de los aportes sociológicos, y por tanto va acumulando conocimientos, experiencias, sistemas, métodos, técnicas de estudio, y todos esos elementos van conformando. De hecho, gracias a la sociología, las diferentes disciplinas matemáticas que sirven hoy para analizar poblaciones se fueron especializando cada vez más.
Es la sociología la que puso a funcionar más la estadística. Es la sociología la que puso a trabajar más las probabilidades. Es decir, incluso más adelante cuando aparece John Nash con la teoría de los juegos, también lo que se aplicaba en la economía se termina aplicando también en la capacidad de decisión de los ciudadanos, ¿verdad? Utilizando la teoría de juegos de John Nash, este famoso matemático ganador del premio Nobel, en la misma reflexión de la sociedad. Cómo se comporta la decisión del hombre, ¿verdad? Cómo el hombre toma decisiones. Importante este tipo de teorías que estableció un economista y matemático, ¿verdad? Pero que es aplicar incluso al estudio de la sociedad. Es abierta porque no es dogmática, es decir, que no se cierra a una sola doctrina. De hecho, aquí vamos a ver que la mayoría de doctrinas más famosas, incluso contradictorias entre sí. Es decir, no va a admitir que una sola teoría tenga la autoridad. Entre más abierta es, mejor, porque de esa manera no se llegan a estos absolutismos científicos, donde se cree que solo la opinión de un científico es la única que vale, ¿verdad? Se evita este sesgo, porque por esa actitud de creer que una sola persona tenía autoridad, es que todo el mundo en la Edad Media va a creer que Aristóteles era el único que tenía verdades. Solamente porque él presentó los principios para demostrar la verdad, no significa que él siempre hablara con la verdad, a veces se equivocaba también, como lo hizo con la astronomía, ¿verdad? Pero mucha gente lo tenía por gran maestro, y por 1000 años tuvieron a Aristóteles como gran maestro de la enseñanza. Entonces, para evitar caer otra vez en esos dogmatismos científicos, ¿verdad? Entonces ahora se propone más bien una especie de eclecticismo. El eclecticismo académico consiste en esta actitud de tomar de todo lo mejor, tomar lo mejor de cada sistema para ir ensamblando aquel conocimiento realmente válido, ¿verdad? Y que será obviamente la nueva autoridad y el nuevo conocimiento útil para la sociedad. Por tanto, hay que contrastar. Tiene que haber contrastación, ¿verdad?, entre la teoría y la práctica, y contraste también entre las diferentes teorías, para que realmente surja este conocimiento realmente útil. Algo parecido a lo que decía José Ortega y Gasset cuando define, por ejemplo, el criticismo que antes mencionamos el día de ayer. Es neutra, trata de ser neutra. Quiero aludir a algo bien interesante. También en los desafíos vamos a ver ese gran problema. El problema que a veces cuesta ser objetivo. Cuesta ser objetivo porque, vaya, cuando yo intento analizar, por ejemplo, el tema del golpe de Estado en Honduras desde un punto de vista sociológico, pues viene a mí ciertos sentimientos, cierta visceralidad que no me hace tener cabeza fría para ver el fenómeno. Es decir, estuve completamente en desacuerdo con la práctica de la violencia durante ese evento, pero estuve completamente de acuerdo en que el sistema tenía que cambiar, porque si no, Honduras iba a caer prácticamente bajo las redes del socialismo de Venezuela, que eso es lo que venía en camino. Por lo cual tenía dos perspectivas. La perspectiva, por un lado, a favor del golpe, porque el gobierno se estaba volviendo autoritarista, y era necesario, por la misma constitución, quitarse de encima a un gobierno que estaba empezando a usurpar incluso autoridades de los demás poderes. Era necesario hacer el cambio porque la constitución misma lo permitía, y defender también la constitución para evitar la reelección. Pero estuve en contra del sistema de violencia que utilizaron para reprimir a los que se alzaron en contra del golpe. Estuve en desacuerdo completamente de la gente que salía golpeada, muerta incluso, por esta situación, porque esa no era la alternativa, no era el mejor medio. Pero cuesta, como digo, en medio de este evento tan cercano, guardar objetividad para poder ver bien el fenómeno. Porque tenemos esa visceralidad, estos sentimientos encontrados, ¿verdad?, en medio del conflicto, y nos cuesta tomar una mejor decisión y ver con mucha, se puede decir, pues, con objetividad el problema, con neutralidad. Se requiere, por tanto, ser muy imparcial para tocar los fenómenos, ¿verdad?, para no caer, obviamente, víctima de una ideología, porque podemos caer, obviamente, fanáticos de ideologías que nos pueden adormecer y, por tanto, alienar en la manera como interpretamos los fenómenos. Entonces, hay que aprender a liberarse un poquito del adoctrinamiento para realmente poder ver los fenómenos con, como digo, con cabeza fría o con mente objetiva. Es distante y objetiva. Trata de serlo también, de no entrar tanto en el fenómeno, porque si se vuelve muy empático con los que sufren el fenómeno, puede caer obviamente en el problema de dejarse llevar por una actitud subjetiva. Por tanto, tiene que alejarse un poquito tanto del etnocentrismo, es decir, de estas culturas de las cuales podemos caer enamorados. Alguien que se mete a estudiar una cultura nueva, una etnia, por ejemplo, que intenta entender el fenómeno de la etnia desde un punto de vista sociológico,
puede llegar a cometer el error de enamorarse tanto de la cultura que puede sesgar su estudio, sesgarlo por completo. Por lo cual hay que aprender a ver también el fenómeno un poco distante. Y también podemos caer en el lado subjetivo si me dejo llevar por una ideología o un prejuicio también. Que puede que aprenda un prejuicio, ¿verdad? Que me vaya a generar pues este sesgo que más bien debemos evitar. Tenemos que evitar el sesgo personal cuando tratamos de enjuiciar la sociedad para tener un mejor análisis. La magnitud del sesgo permanece igual o incrementa conforme aumenta el tamaño de la muestra, ¿verdad? Esta idea de que el sesgo es peligroso para la investigación es muy cierto. Si alguien está sesgado, aunque tenga los datos en la cara, puede llegar a dar conclusiones ajenas a los datos. Imagínense que de repente, vaya, supongamos que yo soy seguidor del partido de gobierno y hago una encuesta para ver la preferencia de elección para ver la aprobación del gobierno actual. Entonces, de repente, quizás yo estoy en contra del gobierno, quizás yo estoy incluso con cierto disgusto por lo que ha pasado en el sistema electoral. Entonces, hago este estudio y de repente los datos, quizá, suponiendo que los datos me arrojaran una evaluación positiva, es decir, que me diga que el gobierno va bien, que está trabajando bien. Y si los datos me arrojan eso y yo estoy en contra del gobierno, pues corro ese peligro de que si estoy todavía con esa visceralidad, voy a quizá ocultar los datos porque no me gustaría apoyar más bien con mis datos de mi estudio al gobierno. Eso se llama sesgo. Esa actitud es antiética, por lo cual tengo que aprender a vencer esa situación. Si los datos que me lanza el método son objetivos, entonces yo tengo que validar y tengo que sacar eso a la luz aunque me duela, porque esa es la realidad que hay que plasmar. Entonces, este es el deber de la sociología y hay que aprender a vencer esos pequeños obstáculos de egocentrismo y de subjetividad que puede llegar a haber. También es crítica social. La sociología también realiza un trabajo de análisis, pero también de crítica. Trata de representar la realidad tal cual es. Pero como digo, ya vamos a ver los desafíos de la sociología donde realmente corremos ciertos peligros. Y vamos a ver a qué peligro nos referimos. Pero trata de, obviamente, de retratar en sus escritos, en sus estudios, con sus gráficos, con sus fotografías, lo que realmente es la crítica social que hay que realizar para mejorar, para realmente generar los cambios. El objetivo del sociólogo es generar cambios, que su conocimiento sirva para tomar decisiones, por lo cual tiene que ser lo más objetivo para que las decisiones siempre sean las mejores. Aunque a veces suframos. Realmente, por ejemplo, la caricatura que puse aquí es porque alguien está sufriendo por haber representado objetivamente la realidad. Él presentó la realidad objetiva y por tanto sufre la consecuencia de esto. Este es un gran problema. La gente a veces quiere hablar con la verdad, pero tiene miedo y tiene el temor de que ocurra esto, que las fuerzas del orden, por ejemplo, lo lleguen en una noche a secuestrar y lo hagan desaparecido, como ya ha ocurrido en la historia hondureña. Ojo con eso, que ya ha ocurrido. En los años 80, el famoso Escuadrón 316 se hizo muy famoso por hacer desaparecer a muchas personas. Gente que se oponía al sistema de gobierno dictatorial, ¿verdad? De los militares. Y apareció ese escuadrón dirigido supuestamente por Billy Joya, ¿verdad? Uno de los supuestos coroneles encargados de esa situación, acusado también con varios casos, creo que tiene como 15 casos abiertos de situación, no sé si son 15 o son 8, ¿no? Como 15 o 8 procesos que tiene, ¿verdad? Ahí, y tiene varias cartas de liberación o la carta donde realmente le están diciendo que el proceso está en camino, ¿verdad? Que realmente puede andar libremente mientras el proceso se realiza hasta que presenten pruebas. Él dice no ser culpable, él dice no haber cometido nada, pero la gente lo acusa de ser uno de los que andaba en medio del Escuadrón 316 haciendo desastres en los años 80. ¿Cuál es la verdad? No lo sabemos. Quizás están mintiendo alrededor de Billy Joya, quizás sí estaba dentro del escuadrón, pero no jugaba un papel, como él dice, un papel determinante. O él no andaría por lo menos arrestando gente, sino que estaría en como él dice, estaba en el nivel de más bien de la estrategia nada más, de la parte intelectual del escuadrón, pero no era quien andaba capturando como dice la gente que andaba, porque lo acusan de haber llegado a las casas él, ¿verdad? Junto con otros escuadrones, a llevarse gente, ¿verdad? Gente que lo acusaba de frente, que decía que usted llegó a mi casa, ¿verdad? Entonces él dice que él no hacía ese trabajo, pero bueno, ¿quién dice la verdad? No sabemos. Lo cierto es que la gente guarda el dolor, ¿verdad?, de lo que ha ocurrido cuando alguien se ha atrevido a ir en contra de los sistemas opresivos. Y pues ya hemos tenido también muertes de periodistas, gente que ha muerto por decir la verdad, el asesinato de Berta Cáceres, por decirle la verdad en la cara a las grandes industrias
¿verdad? Mineras que solamente quieren destruir el medio ambiente. Y al final se demuestra que en realidad la empresa que se acusaba de haber promovido la muerte de Berta Cáceres sí es culpable porque contrató a 5 sicarios, creo que fueron 5 sicarios, los que estaban contratados para asesinar a Berta, cuando debía ser más bien protegida porque a la luz de la vida de la palestra internacional, Berta Cáceres más bien era una gran defensora del ambiente, ¿verdad? Y era deber del gobierno asegurarle a ella. Es decir, a ser una mujer que en el extranjero ganó hasta premio, le dieron un trofeo a ella, ¿verdad? No sé de dónde fue, si fue en Viena, no sé de dónde habrá sido que recibió este premio, pero era por su lucha en favor del ambiente. La han reconocido y obviamente una vez que alguien se vuelve una persona con dignidad, que gana quizás hasta reconocimiento mundial, tiene que realmente ser protegida por el gobierno. Sin embargo, la descuidaron por completo. Qué gran ironía. Que la gente que sí hace cosas buenas por este país, ¿verdad? Termina siendo estorbo para muchos. La sociología es dinámica, se va adaptando a las épocas. Conforme va cambiando la sociedad, también la sociología, que no se aferra a estructuras, va cambiando también. Por eso es que han aparecido diferentes tipos de reflexión sobre los problemas del hombre, de la mujer, de la religión y la política, ¿verdad? Que se han ido adaptando conforme a la época. También está ligada a ciencias sociales, ¿verdad? Está ligada a ciencias que le sirven de manera auxiliar para poder ir también cimentando parte del marco teórico necesario para empezar a enjuiciar la sociedad, como la economía, la psicología, la política, la pedagogía, la moral, la cívica. Más adelante veremos las ramas. Vamos a ver cuáles son las ramas de la sociología, más adelante. Pero que baste por ahora estas ramas sociales que también están relacionadas con la sociología. Las ramas de la sociología. Vamos a ver algunas ramas un poco definidas, así con ejemplos, pero también vamos a ver una lista de ramas que no las voy a definir porque su definición es muy básica, es decir, que es una definición muy rápida de comprender, así que no necesitan mayor definición. Que normalmente son las ramas aplicadas, que son ramas aplicadas a campos de estudio, por lo cual es hablar, por ejemplo, de la sociología del arte, sociología de la medicina, sociología de la política. Entonces, eso no hay que explicarlo tanto porque realmente se entiende muy bien qué tema realmente que tocan, cuál es el objeto de estudio dentro de cada uno. La rama de la sociología, primero definir la rama de la filosofía, para saber dónde está ubicada la sociología. La filosofía se divide en 3 grandes ramas: ser, conocer y actuar. En las ramas del ser está cosmología, teoría, ontología, metafísica, antropología. En las ramas del conocer está la lógica, epistemología, nociología. Y en las ramas del actuar está la ética, sociología, política, estética, psicología y axiología. Algunas de las ramas, faltan muchas más, pero ahí están la mayoría de ramas que tiene la filosofía, y la sociología, por tanto, es una ciencia filosófica que estudia el actuar humano, que lo que estudia es la relación, la interrelación entre los individuos. Ahora, como rama, ¿verdad? Tiene muchas aristas, muchos caminos para poder empezar a hacer reflexión social. Por ejemplo, está la sociopatología. La sociopatología lo que estudia son aquellos problemas que generan enfermedades sociales, como el racismo, como la xenofobia, como el individualismo, como el consumismo, como la sexolatría o el hedonismo, ¿verdad? La hambruna, la alienación social, la exaltación del ego de los líderes, ¿verdad? Del ego, no del ego, del ego. La violencia y el crimen y la corrupción de instituciones, por mencionar algunas enfermedades que la sociedad puede llegar a padecer. Quien se encarga de estudiar estas enfermedades son la sociopatología. Recuerden que la patología viene de la palabra patos, que a su vez en griego significa padecer, o lo que alguien sufre, ¿verdad? Tiene que ver con padecimiento. Y también ligada a esta rama está la psicosociopatología, que estudia el lado individual y el lado también social. Quiero ampliar este pequeño esquema para que vean qué ramas, qué estudia cada una de ellas. Está por un lado, ¿verdad? En el lado individual, todas las psicopatologías como la neurosis, psicosis, enfermedades orgánicas, esquizofrenia, depresiones y manías. Y por el lado social está el análisis de las enfermedades a nivel de instituciones económicas, religiosas, políticas, los poderes sociales, familiares, raciales, nacionales, actuales. Esas son las 2 grandes áreas de la psicosociopatología, ¿verdad? Que trata también de ser una ayuda para cimentar también la reflexión alrededor de la sociedad.
Otra rama importante es la sociopolítica, que estudia las relaciones internacionales. Básicamente estudia la diplomacia, los contratos, los acuerdos, los concordatos, todo lo que pueda ayudar a solventar las diferencias entre las diferentes naciones. La sociología urbana y la sociología rural. Y la diferencia es muy simple, ¿verdad? Que es estudiar cada ámbito de estos. La sociología urbana estudia los fenómenos de una sociedad, ¿verdad? Céntrica, metropolitana, ¿verdad? Donde hay obviamente desarrollo, hay mayor acceso a los recursos, hay mayor posibilidad de empleo. Mientras que los otros se aplican a la gente de campo, a la gente que trabaja pues con su propia mano y bajo sus propias líneas de supervivencia, ¿verdad? Entonces esa es la única gran diferencia. También está la sociología industrial, que estudia los procesos de fábrica, sobre todo el tema de las leyes que intervienen en las relaciones del personal, ¿verdad? Estudia también cómo se asciende a un puesto, el perfil de un trabajo, ¿verdad? La justicia laboral, todos esos elementos los estudia la sociología industrial. Está la sociopedagogía, que estudia el impacto de la educación en la cultura humana. Y aquí quise poner un ejemplo de un estudio real que se practicó en una escuela, en Chiapas, en México. Este estudio se llamaba Propuesta de Intervención Didáctica en la Escuela Secundaria Técnica número 7 de Villacorso, Chiapas, para incrementar los niveles de rendimiento y aprovechamiento escolar. Fíjense que está definido, primero, dónde va a ser el estudio y para qué va a ser el estudio, ¿verdad? A veces también en la definición de la portada de un estudio va también cuál es el problema. Mencionan el problema, la localidad, ¿verdad? En este caso el problema que ven es generar una intervención didáctica, ¿para qué? Para mejorar el rendimiento y aprovechamiento escolar. Entonces el problema es que hay un bajo rendimiento y un bajo aprovechamiento escolar. Entonces se quiere cambiar la didáctica, ¿verdad? Ese es el objetivo de ese estudio. Entonces a eso se dedica la sociopedagogía, para poder mejorar la cultura humana. Y otros campos de estudio que solamente voy a enumerar. Por ejemplo, la teoría sociológica, que es una rama de la sociología que estudia todos los aportes de los grandes filósofos y también sociólogos de los últimos años, ¿verdad? Que han hecho pues aportes de doctrinas, de ideologías o teorías que sirven para la interpretación social. También está la sociología de la desviación, ¿verdad? Que estudia todos los cambios a nivel cultural, político, religioso y personal incluso, ¿verdad? Por ejemplo, el cambio de la familia, el paradigma, la desviación o cambio de la definición que hoy tenemos sobre lo que es familia, ¿verdad? Que anteriormente se entendía por familia, padre, madre, hijos. Ahora familia es hombre, hombre, mujer, ¿verdad? Hombre, hombre, niños, mujer, mujer, niños. Hoy en día, por el tema del homosexualismo y el lesbianismo, pues se ha querido cambiar la definición de familia, ¿verdad? Y eso es un tema que se tiene que discutir y tiene que realmente dialogar. Todavía no es que ha cambiado totalmente, porque no todas las sociedades han estado abiertas a cambiar esto, ¿verdad? Algunas son muy conservadoras porque ven que al cambiar el concepto también se puede cambiar la dignidad de ese concepto, como por ejemplo el concepto de matrimonio. Anteriormente solamente es entre hombre y mujer, y hoy han querido hablar del matrimonio igualitario, otro concepto, ¿verdad? A partir de una desviación de comportamiento de la vida humana común, ¿verdad? Que había sido la normalidad por mucho tiempo y que hoy en día pues se quiere presentar como una alternativa de vida, ¿verdad? Por tanto aparece el matrimonio igualitario, aunque algunos se siguen oponiendo al concepto porque dicen que no debería llamarse de matrimonio porque no hay ninguna madre, no hay una mater, hay una mater patrimonio y hay un pater que le da a la mater la parte de lo que sería pues el testimonio de ese conjunto de convivencia, donde el pater le da el patrimonio, el padre le da los beneficios a la mujer para que tenga los insumos necesarios para tener administrado el hogar. La mujer es la que administra lo que el hombre provee. Esa era la definición original del matrimonio, ¿verdad? Hay una relación entre mater y pater, madre y padre. Pero hoy en día han querido borrar a uno de los dos y poner solo paters o solo maters, ¿verdad? Y por esa razón ha quedado en entredicho que el concepto de matrimonio no es adecuado para referirse, porque podemos entender matrimonio entre dos lesbianas quizá, pero entre dos hombres, ¿quién es la madre? ¿Cuál de los dos juega el papel de madre? De la que da sustento y alimenta a sus hijos. Es decir, pareciera que los dos van a jugar el mismo papel. ¿Y quién es el padre en el caso de las mujeres? ¿Verdad? Ahí sí se puede entender un poquito mejor, porque en el caso del padre es proveer, entonces no necesita algo orgánico, una relación orgánica con los hijos. Pero en el caso de la madre sí, se sobreentiende que hay una relación orgánica de madre a hijo, pero en el caso de dos homosexuales no hay ninguna relación orgánica, que también va ligado al tema del matrimonio.
Y por esa razón muchos son renuentes a aceptar el concepto y quieren llamarla mejor sociedad de convivencia, llamarle así, llamarle sociedad de convivencia o unión de convivencia, que también es otra forma de llamarle, pero no matrimonio, porque desvirtúa el valor original que está detrás del concepto mismo. La sociología del cambio social también es otra que se dedica a estudiar, ¿verdad? Estos cambios sociales que van generando las diferentes etapas, sobre todo las diferentes técnicas, herramientas y estudios que van cambiando la forma de entender la sociedad. La sociología del trabajo, que además de la industrial, pues también hay que analizar el tema de específicamente lo que es la labor, es decir, el fruto del impacto del trabajo, ¿verdad? El impacto de lo que el hombre es capaz de producir. La sociología de la cultura, la sociología del medio ambiente, sociología urbana, la sociología de la desigualdad, que trata el problema entre hombres y mujeres, pero también entre edades, ¿verdad? Porque a veces hay desigualdad también por edades. Hay una desigualdad generacional que lo notamos, por ejemplo, cuando los niños o los hijos más jóvenes desprecian a sus padres por ser mayores. O cuando los jóvenes, ya entrando a la adultez, desprecian a los viejos por ser mayores. Esa de diferencia y discriminación generacional también es estudiado por la sociología de la desigualdad. Y evidentemente la diferencia entre hombre y mujer. Y hoy en día han querido meter también el tema de la desigualdad respecto a los gays y lesbianas, que lo han querido meter también ahí. Sociología del arte, aunque no lo crean, el arte guarda muchísimo de lo que puede ayudar a reflexionar también la sociedad. De hecho, si uno quisiera, podría armar una conferencia completa solo a partir de una pintura de una época específica. Agarra una pintura de cualquier maestro y podría generar toda una conferencia de reflexión a partir de la pintura. Como la famosa pintura que les mostré hace poquito en el fenómeno que vimos de la Revolución Francesa. Esa mujer con el pecho salido, con la bandera francesa, gente muriendo atrás, ¿verdad? Gente peleando con armas, niños incluso metidos en esa imagen, en esa gran pintura que representa la Revolución Francesa, ¿verdad? Y a la libertad, fraternidad e igualdad que sale ahí representada como una mujer virtuosa, ¿verdad? Semidesnuda como es la virtud de bella, ¿verdad? Que muestra la belleza. Y por tanto sale de semidesnuda. Todo ese lenguaje que está detrás del arte puede servir para la reflexión social, ¿verdad? Y por eso se puede aplicar. De hecho, aquí voy a hacer uso bastante de pinturas y de imágenes que nos van a ayudar a interpretar también los mismos conceptos que vamos a ir viendo. Sociología industrial, ya la mencioné, está repetida, se me quedó ahí. Sociología de la religión, ya lo entendemos que es entender cómo se relacionan los diferentes credos, la guerra de religión, los debates mismos, el impacto de la religión sobre la sociedad, el impacto de la religión sobre la política, todo eso lo estudia la sociología también. Sociología de la política, sociología criminológica, la sociología del derecho, sociología del conocimiento, la sociología del género, que es muy moderno, antes no existía, ha ido apareciendo en los últimos años, donde se ha propuesto esta ideología de género. Sociología de la población y demografía, sociología de la salud, de la inmigración, de las organizaciones, de la ciencia, del conocimiento, está repetido conocimiento, ahí disculpen que tratando de enumerarlas todas, se vuelvo a repetir, se me viene otra vez de la cabeza y vuelvo a repetirlas nuevamente. Sociología de la familia, sociología rural, sociología de la información, que también estaba repetida de la rural, sociología de la información y comunicación de masas, sociología del consumo, sociología empresarial, ¿verdad? Que la empresarial se distingue un poquito de la industrial, en el sentido que aquí lo que se analiza es el papel de los gerentes, el papel de los empresarios, ¿verdad? De lo que ellos como corporaciones hacen en la sociedad o producen en la sociedad. De igual manera, el impacto de la acción de una empresa sobre el tema de la contaminación, el tema de los derechos laborales, todo eso se analiza también ahí. Bien, otras ciencias auxiliares que hay que mencionar: la criminología, la estadística, la etología. La etología estudia la cultura. Eso es lo que estudia la etología. Viene de etos, que significa costumbre. La geografía humana, la psicología social, la filosofía, evidentemente, aunque es la madre de la sociología, aún así sirve como ciencia auxiliar. La demografía, y ya lo van a ver por qué. La demografía, la cronología, la economía, el derecho, la política, la antropología, la historia, la ética, la pedagogía social, la contabilidad e incluso el arte. Esas son ciencias auxiliares que la sociología toma de ellas conceptos. Toma conceptos que va a ayudar a poder tener un vocabulario más extenso para hablar de los fenómenos. Así que lo que toma de estas
de esta ciencia son métodos y conceptos, dos elementos que sirven de mucho para la reflexión social. Bien, funciones de la sociología. ¿Cuál es el papel de la sociología? Yo les he hecho una pregunta en el foro, una pregunta que me van a responder a partir de su propia experiencia, ¿verdad? Para ustedes, ¿cuál es el objetivo de la sociología? Esa es la pregunta que les he dejado en el foro, es decir, para que ustedes con su propia experiencia deduzcan, ¿verdad? ¿En qué creen que ayuda? ¿Para qué va a servir a partir de lo que hemos visto ya con los temas de hoy y de ayer? Pero aquí quiero darles algunas ideas también de lo que es la función de la sociología según la misma disciplina. Sirve para brindar información, descripción, análisis y soporte mediante las técnicas de investigación social, tanto cuantitativas como cualitativas, ¿verdad? Por ejemplo, los estudios de marketing, ¿verdad? Esa información es valiosa para las empresas, para tomar decisiones respecto a sus productos, ¿verdad? Y esa información la brindan estudios sociológicos. Por ejemplo, normalmente se contratan o expertos en marketing o expertos también en estudios de poblaciones, que normalmente son sociólogos que se dedican a estudiar poblaciones, ¿verdad? Para que estudien una población, una plaza, para ver cómo está el posicionamiento de un producto. Lo puede hacer un mercadólogo porque está educado también para ello, pero a veces también contratan sociólogos, expertos que se dedican también, que han fundado empresas que se dedican a encuestar. Hay empresas que se dedican a eso, por lo cual a veces están dirigidos por gente que sabe perfectamente de estadística y maneja muy bien los estudios de poblaciones. Segunda función, brindar una opinión pública para que realmente sirva como de principio al momento de debatir. De hecho, a veces se ha llamado a la televisión, incluso nuestra, a sociólogos para que den la opinión alrededor de un tema. La última vez que vimos un sociólogo aquí en Honduras fue en el famoso video del famoso Marvin Ponce, el famoso sociólogo al que le dijo la vaca intelectual. ¿Se acuerdan de ese video? Ese sociólogo era un sociólogo debatiendo contra Marvin Ponce cuando le trató de vaca intelectual, ¿verdad? Y le dijo otras palabras altisonantes. Y se volvió todo un boom viral en Honduras, ¿verdad? Es decir, que desgraciadamente la única oportunidad en que pudimos ver un sociólogo recientemente se ridiculizó completamente el debate. Ese es el grado de profesionales que tenemos en Honduras, porque también él sacó malas palabras. El mismo sociólogo insultó a Marvin Ponce también. Y dejó sacar el cobre, dejó salir el cobre, que desgraciadamente hay que aprender. Si tenemos todavía la mala costumbre de utilizar palabras soeces, tener la costumbre de aprender a callar esa parte de arrogancia, porque en la luz pública no nos va a ir muy bien. No nos va a ir muy bien. Así que aprendamos a tener sensatez, dominio de sí, dominio de la lengua, que es tan dañina, sobre todo para un profesional. Miren a ese otro docente que también que lo sacaron por haberle dicho una mala palabra a sus estudiantes. Entonces, no cometer el error de cuando salimos a la luz pública como profesionales en un campo de estudio, ¿verdad? De sacar palabras fuera de orden, porque realmente puede ponernos en entredicho, ¿verdad? Sobre todo el tema de la ética, que es lo que más atacamos en este país, aunque casi todo el mundo es antiético, ¿verdad? Casi todo el mundo, pero es lo que más atacan. Cuando alguien sale con que tiene un desliz antiético, sale en las redes sociales a enardecer de odio, destilar odio contra alguien que hace lo mismo que otras personas que ahí están criticando. Esa es la gran hipocresía que tenemos. Somos buenos para meterle fuego al asunto, ¿verdad? Y no revisar realmente si yo también soy ético, si soy alguien coherente con lo que digo y hago, ¿verdad? Que es importante tener profesionalismo en todo. Bien, estas dos funciones creo que son las más determinantes de la sociología. Brindar información y brindar opinión pública.